Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título Escucha. Diga después de mí, escucha. Una vez más, escucha. Acompáñeme por favor a Deuteronomio capítulo 5. Vamos a abrir la escritura allí en Deuteronomio capítulo 5 y vamos a darle lectura al verso 27. Y solamente vamos a leer la sección primera del verso. Cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 5, verso 27. Amén. Bien, dice la escritura de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga. Fíjese qué hermosa expresión encontramos en la palabra de nuestro Dios, en la cual, vuelvo a leerlo, nos dice el Espíritu de Cristo así: acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga. En esta porción, amados hermanos, podemos observar uno de los deseos que hay en el corazón de Dios y que es expresado a través de los ancianos del pueblo de Israel cuando Moisés habría de encontrarse con Dios. Y es que hoy como iglesia estamos atravesando por un periodo similar en el cual debemos de tomar una decisión. O decidimos buscar a Dios y llevar nuestra relación con Él a un nivel de mayor profundidad, o simplemente nos vamos a conformar a seguir siendo dirigidos por los impulsos de nuestro corazón. Hay dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte. La Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final termina por ser un camino de destrucción. Y cuando nosotros somos dirigidos por nuestros impulsos, por nuestras emociones, por nuestros deseos, nos dirigimos por ese camino ancho, espacioso, que lleva a la destrucción. Pero cuando nosotros inclinamos nuestro oído para escuchar la voz de Dios, es que entonces podemos llevar nuestra relación con Cristo hacia un mayor nivel de profundidad. Creo con toda honestidad que aquellos que estén dispuestos a buscar a Dios de todo corazón y se expongan de tal manera que logren escuchar su voz, lograrán encontrarlo y tendrán la bendición de conocerle más. De modo que se cumplirá lo dicho por el apóstol cuando éste expresó que una de las características básicas y fundamentales de todos los que se llaman hijos de Dios es precisamente el tener la capacidad y disposición para escuchar la voz de Dios y ser dirigidos por Él. Todos los que somos hijos de Dios tenemos la capacidad de escuchar a Dios. ¿Por qué? La Escritura dice que aquel que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Entonces, cuando usted le entregó su vida a Cristo, dice la palabra de nuestro Dios que por la fe Cristo vino a habitar en nuestro corazón. Ahora bien, necesitamos entender que esta posición de honor que Dios nos ha dado al ser adoptados como hijos suyos, no es solamente una posición que nos dé un lugar respecto de Él en relación a la creación, sino también implica el que como hijos de Dios podemos tener libre acceso y libre comunicación con Dios. Y esto es lo importante, que entendamos que como hijos de Dios podemos tener acceso a su presencia y podemos tener y desarrollar la capacidad para escuchar la voz de Dios. Yo le pregunto, ¿cómo dirige Dios su vida? ¿Será que estamos tratando de vivir el cristianismo con los ojos cerrados y a tientas? Amados hermanos, como hijos de Dios tenemos el privilegio de poder acercarnos con libertad ante el trono de la gracia para recibir todo aquello que nosotros necesitamos. Y una de las cosas que más necesitamos en el desarrollo de nuestra vida cristiana es dirección.
Y esa dirección la vamos a obtener del Espíritu de Dios, cuando éste habla a nuestro corazón. Creo que como hijos de Dios, si realmente deseamos ser guiados por el Señor y así garantizar nuestra paz y plenitud, necesitamos superar algunos obstáculos en nuestra vida, los cuales muchas veces nos impiden atender a la voz de Dios, y que a causa de la distracción en la que nos desenvolvemos, nos resulta en muchas ocasiones muy difícil escuchar la voz del Señor. No sé cuántos de ustedes recuerden aquellos equipos de radio, los cuales muchas veces no alcanzaban a sintonizar de manera adecuada la estación deseada. Y en ocasiones solo se escuchaba estática. Pero conforme usted iba de alguna manera ajustando la frecuencia, la señal iba mejorando. A veces se escuchaba a lo lejos una voz, una melodía, pero todavía estaba rodeada de ruido. Pero cuando la frecuencia estaba completamente alineada, es que entonces usted podía escuchar la voz del locutor o la melodía que sonaba en la radio de manera clara y nítida. De esta misma manera, amados hermanos, es el motivo por el cual nosotros necesitamos alinear nuestro corazón con el Señor, alinear nuestros pensamientos con la palabra de Dios, porque solamente de esta forma vamos a poder escuchar la voz de nuestro Dios. Es triste, pero no todos los cristianos escuchan la voz de Dios. A veces creemos que nuestras corazonadas son la voz de Dios. Lo que nos dicta la experiencia es la voz de Dios. O esa sensación que hay en nuestra mente debe de ser la voz de Dios. Hay quienes llegan incluso a decir, piensa mal y acertarás. Es Dios dirigiéndote. Pero no es así. Necesitamos escuchar la voz de Dios para saber cuál es la dirección que el Señor desea para nuestra vida. Y déjeme decirle algo, escuchar la voz de Dios no es difícil. ¿Cuál es el problema? Estamos demasiado distraídos, con mucho ruido en nuestra mente y muchas preocupaciones en nuestro corazón. Y al no atender a lo que la palabra del Señor nos enseña, nos resulta en muchas ocasiones imposible poder identificar aquello que Dios nos quiere comunicar. Algo que usted debe de saber es que Dios siempre y de continuo nos está hablando. Lamentablemente muchos de nosotros no nos hemos percatado de lo que Dios nos está hablando. Muchas veces Dios nos va a advertir acerca de un peligro. Muchas veces Dios va a dirigir nuestras vidas para que tomemos determinada dirección o tomemos determinadas decisiones. Pero la gran mayoría de las veces, amados hermanos, no somos capaces de poder identificar la voz de Dios en medio de la cantidad de voces que hay en nuestro derredor. Y necesitamos nosotros aprender a agudizar nuestros sentidos para poder escuchar la voz de Dios. ¿En algún momento usted ha tenido la experiencia de haber escuchado la voz de Dios hablando a su corazón? Hablándole de manera personal, dirigiéndole a tomar una decisión, a corregir alguna actitud. Muchos de nosotros podemos decir, sí, yo escucho a Dios todos los días, pero ¿qué tanto le obedecemos? Muchas veces, de acuerdo a nuestras vivencias, actitudes y sobre todo el nivel de nuestra relación con Dios, es que vamos a tener o no la capacidad de escucharle. ¿Y qué mejor que hoy tomemos la decisión de afinar nuestros sentidos y nuestro corazón para poder escucharlo a Él? Mire, considere lo siguiente. Cuando nos referimos a la capacidad que tenemos como hijos de Dios de escuchar la voz del Señor, lea con atención, no apuntamos a escucharla de forma audible, cosa que puede suceder.
cuando yo le estoy diciendo que como hijos de Dios tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios, debemos estar atentos y preparados para que en algún momento Dios pueda hablarnos de forma audible y percibir su voz con nuestros oídos naturales. Pero, amados hermanos, no piense que porque usted no ha tenido esa experiencia significa que Dios a usted no le hable, porque Dios nos va a hablar de diferentes maneras. Incluso Dios muchas veces nos habla a través de las circunstancias, y muchas veces somos nosotros, tal y como el Señor Jesucristo se lo expresó al apóstol Pablo, necios y duros de corazón. Cuando el Señor le salió a su encuentro camino a Damasco, siendo Pablo Saulo todavía, el Señor le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Otras traducciones dicen: dura cosa te es darte de golpes contra la pared. Y es que de muchas maneras Dios intenta comunicarse con nosotros, pero simplemente nuestra radio está fuera de frecuencia. Nuestra antena está dirigida a lo emocional o a lo superficial o aquello que en este momento capta nuestro interés. Pero lo que quiero que sepa y que tenga presente a partir de este día es que sí, Dios puede hablarle de forma audible. Pero no se frustre si esto no ha acontecido en su vida, porque Dios nos habla de tal manera que para nosotros sea inequívoco que es la voz de Dios. Entonces consideremos lo siguiente: cuando nos referimos a la capacidad que tenemos como hijos de Dios de escuchar la voz del Señor, no apuntamos a escucharla de forma audible, cosa que puede suceder, sino más bien apuntamos a una cosa: a desarrollar la sensibilidad para identificar. Diga conmigo: identificar. ¿Por qué es importante identificar la voz de Dios? Porque no es la única voz que usted está escuchando. Hay muchas voces en derredor. Y la voz que generalmente más fuerte suena es la de tu propio corazón. Por eso la Escritura dice cosas como estas: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Lo que la Escritura nos está diciendo es: no pienses que todo lo que surge de tu corazón procede de Dios. Mejor corrobora y aprende a discernir qué es lo que realmente procede de Dios para evitar tropezar y sufrir el daño. Muchas personas, cuando no identifican realmente cuál es la voz del Espíritu Santo, se generan un sinfín de sinsabores en su vida, porque creen que es Dios hablándoles, cuando en realidad no lo es su corazón. Son personas sin escrúpulos que pueden llegar a decirles: esta es la dirección que Dios me da para comunicarte, eso es lo que tú debes de hacer. O pueden ser, y aunque muchas veces nos parezca esto imposible, sucede que hay demonios susurrando a nuestro corazón ideas, pensamientos, estrategias que son contrarias a las que Dios desea para nosotros. Entonces, nosotros necesitamos desarrollar la sensibilidad para identificar la voz del Espíritu Santo que habla en nuestro corazón, de modo que podamos caminar en la dirección que Dios ha dispuesto para nuestra vida. Yo necesito estar bien atento y aprender a identificar la voz de Dios para no confundirme, para no dirigirme en una dirección errónea. Vea lo que dice la Escritura en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 10. Y vea qué hermosa manera en la cual el Señor Jesucristo se describe a sí mismo. Evangelio de Juan, capítulo 10,
verso 14. Y dice el Señor Jesucristo lo siguiente: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Tú no eres una oveja de Cristo por pertenecer a una asociación religiosa. Tú no eres una oveja de Cristo por pertenecer a determinado grupo religioso. Tú eres una oveja de Cristo solo y solo porque tienes una relación vigente con Él, que te da la capacidad de poder conocerle y al mismo tiempo, como recompensa, ser conocido por Él. Por eso es maravilloso lo que la palabra del Señor dice: yo soy el buen pastor, dice el Señor, y mis ovejas me conocen y yo les conozco. Ahora, de esta relación de interacción y mutuo conocimiento es que surge la identificación. ¿Qué es a lo que yo me estoy refiriendo? Bueno, vamos a leer el verso 4 y el verso 5, que corrobora la expresión anterior en la cual les dije que necesitamos aprender a identificar la voz del Espíritu Santo, porque no es la única voz que escuchamos. El verso 4 dice así: cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. Lea conmigo: porque reconocen su voz. ¿Por qué lo siguen las ovejas? Porque reconocen su voz, se han familiarizado con su voz. Yo te pregunto, en medio de una situación de crisis, de caos, de desorden, de tensión, ¿puedes identificar la voz de Dios y separarla de tu voz interior, de lo que dicta tu corazón? Si la respuesta es no, necesitamos intimar más con el Señor. ¿Para qué? Para conocer su voz y aprender a diferenciarla de nuestro corazón. Vean lo que dice el verso 5. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él. Lea conmigo: porque no reconocen voces extrañas. Entonces, en el desarrollo de nuestra vida espiritual y en el desarrollo de nuestra vida diaria, va a haber muchas voces que intenten captar nuestra atención, voces que quieran imponer dirección a nuestra vida. Y necesitamos, como hijos de Dios, amados hermanos, crecer en nuestra capacidad de relacionarnos con Dios para familiarizarnos más con su voz y aprender a identificar la voz del Espíritu Santo. Cuando nosotros no conocemos la voz del Espíritu Santo, es bien fácil que seamos engañados, que seamos persuadidos por nuestro propio corazón. Es bien sencillo que podamos ser persuadidos por el error. Hoy, lamentablemente, un alto porcentaje de cristianos son guiados en sus decisiones por sus emociones. Y eso es algo que necesitamos hoy atender. ¿Quién es quien determina qué decisión habrás de tomar en determinada circunstancia? ¿El cómo te sientes? Son tus emociones. Muchos cristianos hoy están siendo guiados en sus decisiones por sus emociones. Y algo que debemos de tener siempre presente es que nuestras decisiones van a repercutir en muchas áreas de nuestra vida y nos van a afectar de diferentes formas. Sin embargo, es importante que entendamos que no solamente nuestro corazón va a querer dirigir nuestra vida. También, como ya mencioné, Satanás buscará apartarnos de Dios, hablando a nuestros oídos palabras
que en caso de que nosotros no tengamos un fundamento correcto y un discernimiento adecuado, podrían seducirnos y engañarnos. Para que no seas seducido por lo malo, por el error, y no seas engañado, necesitas tener, digan después de mí, un fundamento correcto. ¿A qué me refiero con un fundamento correcto? Pues me refiero a que usted y yo necesitamos tener una enseñanza clara acerca de lo que la Biblia enseña respecto de determinado tema. Por ejemplo, alguien llega con usted y le dice: oye, necesito que me hagas un favor, préstame dinero. Puede esta persona contarle una historia fantástica que tal vez incluso pudiera motivar sus emociones. La pregunta sería: ¿usted le va a prestar por cómo se siente? ¿O usted va a actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña? Necesitamos tener el conocimiento bíblico para saber cómo actuar en determinadas circunstancias, basándonos en los contextos que enfrentamos, porque los contextos cuentan. Va a haber personas que quieran abusar de su nobleza, personas que quieran aprovecharse de que usted es cristiano. Y entonces, basados en eso, se acerquen a usted a estarle pidiendo dinero de manera constante. Pues es cristiano, y el día que te cobre, pues le voy a decir: ¿a poco un cristiano se enoja porque le deban dinero? Hay personas que van a moverse de esa manera. Entonces, para evitarnos una decisión que el día de mañana nos pudiera afectar y generar un buen número de sinsabores, necesitamos ir a la Escritura y pedirle a Dios que nos muestre cómo debemos nosotros de actuar en relación a determinadas circunstancias. Toda decisión que tomemos va a traer en nuestra vida una repercusión. Por eso es importante que entendamos que para evitar caer en el error requerimos de un fundamento sólido, y esto lo vamos a encontrar solamente en la medida que comprendamos y conozcamos lo que la palabra de Dios nos enseña respecto de un determinado tema. También les comenté que para no caer en el error necesitamos tener un nivel de discernimiento adecuado, y este hace alusión a la capacidad que cada uno de nosotros debe de tener para identificar la forma y la naturaleza de algo que acontece a fin de poder identificar su origen. Es decir, va a haber cosas que se presenten en nuestra vida que puedan ser a primera vista semejantes a un ángel de luz. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios y aprendes a identificar de acuerdo al contexto el origen de determinada manifestación o expresión, tú puedes entonces darte cuenta cuando algo realmente procede de Dios o no. El Señor Jesucristo lo expresó de esta manera, y Él dijo: al árbol se le conoce por su fruto. El apóstol Pablo dice que llegaría un momento en el cual la gente sería seducida por el error. ¿Por qué? Porque abrazarían las mentiras de aquellos que, teniendo apariencia de piedad, y aquellos que, disfrazándose como ángeles de luz, les presentarían un evangelio distinto del que él predicaba. ¿Cómo lo iban a saber? Solo conociendo el evangelio. ¿Cómo voy a lograr, pastor, identificar la voz de Dios? ¿Qué palabras usa Dios? Solo en la medida que lo conozcas, en la medida que intimes con Él, sabrás qué palabras corresponden a aquel que nos ha amado. Jesús en una ocasión fue tentado por Satanás, mientras que éste utilizaba la Escritura. ¿Sabe cómo Jesús lo descubrió? Porque en la expresión bíblica que surgía de los labios de Satanás, algo no checaba, y era
el espíritu mismo de la Escritura. Vea lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 4. Verso 5. Mateo capítulo 4, verso 5. Y dice la Escritura así: luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Muchos cristianos están en este nivel de entendimiento bíblico, en el que se limitan a lo que está escrito y por eso caen en sectas, por esto caen en errores. No estoy diciendo que lo que está escrito no sea suficiente. La palabra de Dios debe de ser para nosotros, los hijos del Señor, nuestra máxima norma de fe y conducta. Pero hay un problema. Cuando la palabra escrita no conserva el espíritu con el cual ésta fue inspirada, entonces decimos que se está sacando a un texto de contexto para darle sentido a un puro pretexto. Cuando yo leo la Escritura, cuando yo escucho una enseñanza bíblica, yo debo de tener el nivel de conocimiento bíblico y de madurez para juzgar dicha enseñanza. Si esa enseñanza no contiene el Espíritu de Dios, no mantiene el Espíritu que inspiró la palabra de Dios, es muy probable que esa enseñanza, aunque es extraída de la Biblia, no sea bíblica. ¿Comprende esto? Hay enseñanzas que han sido extraídas de la Biblia, mas no son bíblicas. ¿Por qué? Porque carecen del espíritu que inspiró la Escritura. Es como si dijéramos: sí, estás usando las palabras de Dios, pero algo no suena como si Dios lo estuviese hablando. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Entonces, Jesús está escuchando al tentador. Y el tentador le dice: si eres el Hijo de Dios, tírate, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te sostengan en sus manos y tu pie no tropiece en piedra alguna. Jesús escucha cómo Satanás recita la Escritura, pero algo le falta a esa expresión bíblica, y es el espíritu que sustenta la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios sin el espíritu que le da vida produce muerte. Porque así está escrito: la letra mata, mas el espíritu da vida. ¿Qué es lo que le da sentido a la Escritura que nosotros leemos? El espíritu, que es el que le da vida. Usted puede leer una Biblia católica, usted puede leer una Biblia de algún otro grupo religioso, con la excepción de los testigos de Jehová, que esa Biblia está completamente tergiversada. Pero si usted lee una Biblia católica, le va a decir prácticamente lo mismo. ¿De dónde surgieron las doctrinas que hoy de alguna manera dirigen a la iglesia popular? Muchos sacerdotes y monjes en su momento las extrajeron de las Escrituras, pero carecen de un contexto que sostenga espiritualmente lo que enseñan. Entonces, nos damos cuenta que dicha enseñanza, a pesar de haber podido ser extraída de la Biblia, no es bíblica. En el curso de Introducción a la Biblia
les mencioné que es necesario aprender a evaluar una doctrina o una enseñanza bíblica. Y hay por lo menos 3 características fundamentales que debe de tener toda enseñanza bíblica. La primera de estas es que debe de ser bíblica, es decir, debe de contar con armonía bíblica. Esa enseñanza debe de ser congruente con todo lo que la Biblia enseña desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Segundo, debe de ser cristocéntrica. Es decir, en esa enseñanza debe de verse reflejada la enseñanza y la naturaleza del carácter de Cristo. Y como punto número 3, debe de ser apostólica reformada. ¿Qué significa? Que debe de ser una doctrina que a la iglesia de siglo I le era familiar y era aceptada. Si la enseñanza no tiene estas 3 cualidades fundamentales, dicha enseñanza es muy probable que, a pesar de haber sido extraída de la Escritura, no sea bíblica. Entonces, para no caer en el error, yo necesito tener un fundamento correcto, es decir, un conocimiento claro, amplio y conciso sobre lo que la Biblia enseña para cada circunstancia de la vida. Por eso tienes que leer tu Biblia. Si no, no vas a saber qué es lo que Dios dice respecto de qué tema. Segundo, debemos de crecer en cuanto a nuestra capacidad de discernimiento. Y esto nos lo da nuestra relación con Dios. Muchas veces les he puesto este ejemplo. Imagínese usted que de repente yo llamo a su casa y trato de fingir la voz de alguno de sus familiares. ¿Cree usted creerlo? ¿Qué dirían ustedes al escuchar mi voz tras la bocina? Esto me suena más como a la voz del pastor que a la de mi esposo o la de mi hijo, y si la hago muy delgadita, la de mi hija. Mamá, ayúdame, mamá, por favor, necesito que me ayudes. ¿Usted creería que es su hijo, su hija? No, ¿verdad? Difícilmente. ¿Cómo es que llegamos a esa conclusión? Comunión, conocimiento, relación. Vean lo que dice la Escritura, 2 Corintios capítulo 11, verso 3. Segunda de los Corintios capítulo 11, verso 3. Y dice el apóstol Pablo lo siguiente: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. ¿Cómo fue que Eva fue engañada? Porque ella comenzó a sostener un diálogo con la serpiente. Entonces es importante que entendamos que aquellos a quienes inclinamos nuestro oído, les estamos dando la capacidad de dirigir nuestra vida. En otras palabras, la persona a la que escuchas es la persona que en realidad tiene autoridad sobre tu vida. Podemos estar asistiendo a la iglesia, pero si no tenemos un oído para escuchar la voz de Dios, no es Dios quien está teniendo la máxima autoridad sobre nuestra vida. Y considero que esto es algo en lo cual debemos de reflexionar. Por esto, amados hermanos, es que el Señor Jesucristo, al hablarle a las 7 iglesias en Apocalipsis, de forma constante les decía: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuál es el problema? Que no todos queremos oír. No todos tenemos la disposición, ni la disponibilidad, ni la humildad para escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces la voz de Dios te dirá lo que no quieres oír. Porque muchas veces la voz de Dios te va a confrontar.
Porque muchas veces la voz de Dios te querrá corregir. Y esto, amados hermanos, es algo para lo cual no todos están preparados. Y entonces vuelve a surgir la pregunta: ¿estamos escuchando la voz de Dios? ¿O es nuestro corazón, nuestro razonamiento, nuestra experiencia, nuestro sentir el que está determinando la forma en la cual nos habremos de desenvolver y las decisiones que habremos de tomar? ¿Quién está dirigiendo nuestra vida? ¿Es Dios realmente? ¿O somos nosotros? Porque necesitamos ser honestos para reconocer si realmente estamos escuchando la voz de Dios o no. Mire, como iglesia e hijos de Dios, somos responsables de las decisiones que tomamos y con las cuales damos dirección a nuestra vida. Muchas veces basándonos en mentiras que creemos que es Dios dirigiéndonos, sin tener en nuestro corazón un testimonio del Espíritu y una palabra escrita que produzca en nosotros la convicción de lo que Dios quiere que hagamos. En otras palabras, te estás dejando arrastrar por tus emociones. Estamos siendo convencidos de tomar decisiones para las cuales no tenemos el testimonio del Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. No tenemos una palabra escrita. Y si tenemos una palabra escrita, muchas veces, amados hermanos, dicha palabra está sacada de contexto. No mantiene el espíritu que inspiró la Escritura. Y necesitamos nosotros reflexionar si realmente nos estamos moviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo somos responsables de las decisiones que tomamos y con las cuales le damos dirección a nuestra vida. Tú eres responsable de las decisiones que tomas. Nadie más es responsable. No importa si tomaste una decisión porque alguien más te convenció. Porque va a haber personas que van a buscar persuadirte a fin de que tomes una decisión contraria a la que tienes como convicción de parte de Dios en tu corazón. El apóstol Juan dice: surgieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque también dentro de las iglesias que presumen de ser iglesias saludables, hay personas que no temen a Dios. Y hay personas que van a intentar estar sembrando entre las ovejas pensamientos e ideas que no corresponden con lo que la palabra de Dios enseña y que no corresponden con lo que el Espíritu Santo ha estado ministrando al corazón de esa persona. Pero que por causa de que estos les tienen en cierto grado de estima, les escuchan. Y entonces sucede lo que sucedió entre Eva y la serpiente. Comienza la serpiente a tratar de dejar mal parado a Dios frente a Eva. Y hay que tener cuidado con esto, porque tú puedes discernir la naturaleza del mensaje sin considerar quién es la fuente del mensaje, solo por aquello que el mensaje busca producir. El mensaje busca producir en ti desconfianza. El mensaje busca producir en ti separación, distanciamiento, prejuicios. Cuidado. Esa persona que está hablándote y que puede emplear incluso pasajes de la Escritura para persuadirte, los está empleando sin mantener el espíritu que inspiró la Escritura. Y debemos de tener cuidado. Tú y yo somos responsables
de las decisiones que tomemos y de la manera en la cual dirijamos nuestra vida. Hay personas que están prontas para darte sugerencias, pero no van a lidiar con las consecuencias de tus decisiones. ¿Por qué? Porque no les importas. Solo quieren que hagas lo que a ellos en ese momento conviene. La gente siempre va a buscar aliados y va a buscar pervertir tu visión para que al final formes alianza con ellos y ellos de alguna manera sientan que tienen la razón porque ya tienen 2 o 3 personas que han persuadido y que piensan como ellos. Pero al paso del tiempo te das cuenta que lo único que querían era quien respaldara su idea, porque cuando esas personas están en problemas, estos que en un principio les persuadieron a tomar una decisión, ya ni siquiera se ocupan. Usted no tiene ni idea de cuántas personas han salido de esta iglesia porque otras personas los persuadieron a hacerlo. Y cuando esas personas se encontraron fuera de la iglesia y enfrentaron problemas, a aquellos que los persuadieron a dejar la congregación ni siquiera se ocuparon de su condición, los dejaron abandonados. ¿Por qué? Porque no les amaban, porque lo único que querían era tener aliados que fortalecieran o confirmaran su manera de pensar. Pero no era Dios, no es Dios contradiciendo la escritura solo porque a mí me parece, porque yo creo que es de determinada manera. Y ahí nos damos cuenta que no tenían estas personas la capacidad para escuchar la voz de Dios. Eva no estaba familiarizada tanto con Dios como Adán. Por esta razón es que Dios no culpa a Eva de la caída, responsabiliza a Adán e incluso le dice: por tu culpa será maldecida la tierra y ésta comenzará a dar espinos. El nivel de relación que Adán tenía con Dios le hacía responsable. Y la falta de relación, permítame la expresión de esta manera, la falta de vínculo, la falta de esa relación cotidiana entre Dios y Eva fue la que la puso a ella en una condición de vulnerabilidad ante las palabras de la serpiente. ¿Por qué la serpiente no se acercó a Adán? ¿Se ha preguntado por qué? Porque Adán, debido a su vínculo con Dios, podría haber discernido que lo que la serpiente le proponía no era algo que estuviera dentro de la voluntad de Dios. Pero la serpiente ve vulnerable a Eva y entonces se acerca a ella y le dice: oye, con que Dios les ha prohibido comer e incluso tocar los árboles del huerto. Y ella dice: no, Dios nos ha permitido disfrutar de todos los árboles del huerto menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás logra que Eva centre su atención en lo que no tiene. Y de esa manera logra robarle lo que tiene, generando en ella falsas ilusiones de aquello que considera que alcanzará si ella toma la decisión que la serpiente le propone. Como hijos de Dios, amados hermanos, tenemos que crecer en discernimiento. Tenemos que buscar conocer más a Dios.
Vean lo que la Escritura nos enseña. 2 Timoteo capítulo 4, versos del 2 al 4. Y dice la Escritura así: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprenda y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Amén. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Estamos nosotros viviendo ese tiempo en el cual la gente no quiere escuchar la verdad. Sal a la calle, publica en las redes sociales que solo existen dos géneros y te vas a dar cuenta de qué es lo que te estoy hablando. Lo curioso es que cada vez que los arqueólogos descubren un féretro, encuentran un cadáver, encuentran una momia, solo hay de dos: o era hombre o era mujer. Pero nuestra sociedad no está preparada ni dispuesta a escuchar la verdad. Nuestra sociedad quiere escuchar aquello que le endulce el oído, y Satanás lo sabe. Pero si nosotros, amados hermanos, inclinamos nuestro oído a la voz del Señor, el Espíritu de Dios nos guiará. Dice el verso 4: dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Estamos viviendo tiempos de definición. El apóstol Judas describe a aquellos creyentes que no logran alcanzar la madurez debido a que no han profundizado en su conocimiento de Dios y en su experiencia con el Espíritu Santo, como nubes que son empujadas por el viento de un lugar a otro. Él describe esta clase de creyentes como personas que viven en un constante error, ya que no son capaces de permitirle a Dios dirigir sus vidas. ¿Cómo va a dirigir Dios mi vida? A través de su palabra. ¿Estás escuchando su voz? Dios está hablando. Él no ha guardado silencio. Constantemente nos está hablando, pero nosotros no somos capaces de escuchar su voz. Porque estamos distraídos, porque estamos en otro canal, porque estamos con nuestro corazón en una frecuencia diferente. En el Antiguo Testamento, Dios les revelaba su voluntad a los hombres a través de los profetas, a través del Urim y el Tumim. Y esto lo hacía porque el pacto a través del cual los hombres se relacionaban con Dios era imperfecto. Hoy ya no necesitamos del Urim y el Tumim. Hoy podemos escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. De hecho, la Escritura dice que Dios, a pesar de haber hablado en el pasado a través de los profetas, hoy nos habla a través de su Hijo. Y esto es maravilloso porque cuando tú escuchas la voz de Dios a través de su Espíritu Santo, el Espíritu siempre traerá confirmación de aquello que el Señor Jesucristo enseñó. Jamás el Espíritu Santo dará una instrucción que sea contraria a lo que la palabra de Dios enseña. Jamás. Siempre el Espíritu Santo va a confirmar la palabra escrita. ¿Por qué menciono esto? Porque, amados hermanos, por ahí andan muchos pseudoiluminados que piensan que Dios les habla y ellos, créame, se lo creen. Creen realmente que Dios les está hablando, cuando quien está dirigiendo sus vidas son sus propias emociones, sus complejos, sus prejuicios. Y
cuando tú les escuchas hablar y ellos dicen, es que Dios a mí me dijo, identificas que no es Dios, porque lo que expresan como la voluntad de Dios no tiene fundamento bíblico. Y no hay en ti un testimonio del Espíritu que avale dichas palabras. ¿Cuántas veces usted, al escuchar la palabra que se predica en este lugar, ha sentido que yo conozco más de lo que usted quisiera su vida? ¿Alguna vez ha dicho, es que cómo puede estar dando incluso estos ejemplos? De seguro me está stalkeando en mis redes sociales, o de seguro ya me hackeó mi celular, o ¿por qué? Yo no conozco su vida ni sus secretos, pero hay uno que sí los conoce, y ese es el Espíritu Santo. Cuando esas personas hablan y dicen que es Dios hablándoles, usted se da cuenta que sus expresiones carecen de fundamento escritural. No hay un pasaje de la Escritura que pueda darle sentido a lo que dicen que es la voluntad de Dios. ¿Cómo persuaden entonces estas personas a otros para tomar decisiones que van a impactar negativamente sus vidas? A través de la seducción y a través del error. Dios me ha dado una palabra para ti. Yo sé que estás sufriendo mucho en tu iglesia porque pues me has comentado que le has pedido asesoría al pastor y que ya llevas semanas pidiéndole y que no te lo ha podido dar. Creo que no le interesas. Mira, Dios me dio una palabra para ti. Sal de allí, pueblo mío. ¿Y qué dice la gente? Sí, es cierto. Con un texto me lo enseñó. Me enseñó el pasaje que dice, sal de ahí. ¿Por qué no te enseñó el de Judas se ahorcó, ve tú y haz lo mismo? Porque ese ya no nos gusta, porque ese ya nos impresiona. Pero si nos dicen lo que queremos oír, entonces decimos, me suena como que sí es Dios, pero no es Dios, es tu corazón. Es tu corazón el que le está tratando de dar sentido a algo para lo cual Dios no te está dando esa dirección. Estas personas piensan que son poseedores de la revelación de Dios. Sin embargo, déjame decirte algo. El apóstol Pedro deja muy claro el que no existe ninguna revelación mayor ni más acertada que la Escritura misma. Entonces, si hay alguna persona que te dice estar siendo inspirada por el Espíritu Santo y quiere ejercer influencia sobre tu vida para la toma de decisiones y sus palabras contradicen la Escritura, no importa si esa persona tiene un título ultra mega grande, dichas palabras no deberían de ser consideradas. Hay por ahí algunos pastorcitos desordenados que cada vez que ven a alguna oveja con necesidades particulares y que de acuerdo al testimonio de la oveja estos no se pueden acercar a su pastor, les proponen y les dicen, pues ¿por qué no te vienes conmigo? En el pasaje de Juan capítulo 10, en los primeros versos, el Señor Jesucristo es muy tajante en este sentido y Él dice, el que no entra por la puerta es un ladrón. Si yo estoy viendo que una persona a la cual me interesa poderle dar un seguimiento espiritual y poder ayudarle, la manera correcta sería contactar a su pastor y pedirle autorización para que me permita ministrar a esa persona, presentando mis credenciales y mostrando testimonios de que tengo la solvencia espiritual para atenderle. De otra manera, es pura tranza. Pero abunda la gente que al principio quiere tu atención, quiere el beneficio de tenerte bebiendo de su sabiduría, pero son gente desordenada y debemos de emplear la Escritura misma para poder aprender a discernir y no dejarnos llevar por expresiones que pudieran seducirnos, creyendo entonces nosotros que es la voz de Dios. Ay, Dios me está dando una solución, por fin alguien me va a atender. No, no es Dios hablándote. Si no se hace de acuerdo al orden escritural,
el Espíritu Santo no movió el corazón de esa persona para hacer algo que está contrario al orden de la Escritura. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Pero no siempre estamos preparados para poderlo comprender. Ahora, ¿cómo podremos escuchar la voz de Dios? Quiero compartirle 6 puntos que considero fundamentales para que podamos escuchar la voz de Dios. ¿Qué necesito hacer para escuchar la voz de Dios? Lo primero que te aconsejo es que tengas una oración interactiva, porque esta nos garantiza una comunicación efectiva. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la comunicación? Aquí tenemos algunas maestras de educación básica y yo sé que ellas nos pueden dar los elementos fundamentales de la comunicación. ¿Cuáles serían? Tenemos el emisor, tenemos al receptor y hay algo bien importante que es lo que le da sentido a la comunicación y es el mensaje. Muy bien. ¿Cuántas veces cuando usted ora solo presenta el monólogo de Samuel Vázquez? Y entonces me presento yo delante de Dios y, Señor, estoy delante de tu presencia y te pido, Padre, amén. Ese fue un monólogo. No hubo comunicación. ¿Por qué? Porque no hubo interacción. Yo necesito, si quiero tener una comunicación efectiva con Dios, hacerme el hábito de producir una oración interactiva. ¿Qué significa esto? Dile a la persona que tienes a tu lado que de tiempo en tiempo te calles. Estás orando y de tiempo en tiempo cállate y afina tu espíritu para escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes qué es genial? Cuando tú puedes interactuar con Dios y comienzas a hacerle preguntas como, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué me aconsejas? ¿Qué crees que sea lo mejor? Hay ocasiones en las cuales va a venir a tu mente y a tu corazón ideas extrañas y que no tengas para estas una respuesta clara. Es válido en mi tiempo de oración interactiva decirle al Señor, oye Dios, de la visión, del sueño, de lo que me mostraste o de lo que estoy sintiendo en mi corazón, yo estoy interpretándolo de esta manera. ¿Es correcto? Párale a tu tren y no pienses que todo lo que se atraviesa por tu mente, aun aquello que se atraviesa mientras oras, procede inequívocamente de Dios, porque déjame decirte que aún en tiempos de oración puede atravesarse por tu mente el ve y cómprate una torta. Y no significa que haya sido Dios interrumpiendo mi comunión con el Espíritu Santo para que yo me levante y vaya y compre una torta. Mayormente si es mi día de ayuno, ¿verdad? Ay, el Espíritu me está mostrando que ya tengo que entregar por algo. Tal vez la respuesta ya está en el cielo y yo aquí sufriendo. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Tenemos que generar oraciones interactivas que generen comunicación efectiva. Entonces, para establecer la comunicación, yo voy a fungir como el emisor. Dios será el receptor y mi oración será el mensaje. Y va a llegar el momento en el cual esto tenga que intercambiarse. Dios sea el emisor, yo sea el receptor y su palabra a mi corazón sea el mensaje. Pero para esto tenemos que entender que debemos de bajarle el ruido a todo nuestro derredor. Cuando Jesús dijo, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, no se refería solamente en el sentido explícito del lugar geográfico. Su expresión iba más allá
Y si pudiéramos tener una traducción amplia, nos diría: asegúrate de entrar en una intimidad con Dios tan profunda que el ruido de afuera deje de distraerte. Ese es el tipo de oración que necesitamos para empezar a conocer la voz de Dios. Dios le habló al profeta Samuel, y el profeta Samuel confundía la voz de Dios en sus comienzos. Creía que era Elí, ¿cierto o no? ¿Qué fue lo que lo llevó al punto en el cual, cuando vio a Eliab, el hijo primogénito de Isaí, escuchar la voz de Dios, decirle: no pongas tu atención en su estatura o en su aspecto, porque yo lo he rechazado? Los hombres miran lo que tienen delante de los ojos, pero yo miro el corazón. ¿Qué lo llevó a ese punto? Él ya no dudaba, él ya sabía que era Dios, diciendo: Eliab no es. Su familiaridad con Dios. Es válido que al principio nos confundamos. Por eso necesitamos pasar más tiempo en oración, cerrar nuestra boca y abrir nuestro corazón y nuestros oídos. Háblame, Dios. Háblame. ¿Qué más puedo hacer para escuchar la voz de Dios? Mire, esto es fantástico porque Dios habla el lenguaje de su palabra. Entonces, para poder escuchar la voz de Dios, yo necesito leer, memorizar y meditar en la palabra de Dios. Lee, memoriza y medita en la palabra de Dios. ¿Cuántos versos de la Biblia se sabe usted de memoria? ¿Quién se sabe de los presentes más de 3? ¿Más de 10? ¿Más de 20? ¿Más de 50? ¿Qué le parece si para celebrar el Día de la Biblia, que es al final de agosto? Agosto es el mes de la Biblia, ¿no? También. Nos organizamos como iglesia y le invitamos un viaje a Acapulco a aquel de nuestros hermanos que pueda pasar aquí al frente y recitar más de 100 textos bíblicos. Algunos dicen: no, ya no. ¿Se da cuenta? Conocemos tan poquito de cómo habla Dios que nos cuesta mucho trabajo oírle. Algunos están pensando y desean que el Espíritu Santo de repente caiga sobre ellos y comiencen a profetizar sin conocer cómo habla Dios. Imagínese eso. ¿Usted cree, sin que suene esto peyorativo o despectivo, porque estamos en una sociedad en la que todos se sienten por todo, ¿verdad? Pero no es mi intención, solo quiero hacer un ejemplo gráfico. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a venir sobre de usted y de repente le va a decir que diga: órale gente, ¿ya se la saben? No, pues no es que me la sepa, es que necesito que me lo comuniques. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas, Dios? Y la profundidad del corazón de Dios, amados hermanos, está oculta debajo de cada expresión bíblica. ¿Por qué oculta? Porque solo la puedes entender a través del Espíritu. Porque si nos quedamos en la superficie, lo más seguro es que nos volvamos legalistas, sectaristas y religiosos. Debajo de lo que leemos está oculto el corazón de Dios y solo el Espíritu lo puede traer a la luz. ¿Cómo puedo avanzar en mi búsqueda de Dios para poder escuchar su voz?
Punto número 3, y este es bien importante, bien pocas veces les he hablado de esto, porque a veces creo que la gente inconstante e inmadura pensará que lo digo porque se trata de mí. Pero voy a tocar solo el punto. Deberíamos entender que para poder escuchar la voz de Dios, yo necesito alimentarme con el alimento espiritual que me brinda mi pastor, y debo aprender a vivir bajo su autoridad. Aquí puse con claridad su autoridad, porque hay cristianos que dicen, bueno, yo escucho a los grandes predicadores en YouTube, en Spotify, a mí me gusta escuchar a determinado predicador, y mire, no es que esté mal, pero esa persona no le dará cuentas a Dios de su vida en el día final. Yo sí. De acuerdo a lo que la Biblia enseña, yo soy responsable de lo que pongo en tu mesa. E incluso si en algún momento llegamos a tener consejería y yo te doy un consejo equivocado, y por causa de ese consejo equivocado tú comienzas a experimentar sinsabores en tu vida, el culpable y el responsable delante de Dios soy yo. Pero si tú vienes a mí y me dices la mitad mentira, la otra mitad medianas verdades, y yo te doy mi mejor consejo, ese consejo no te va a servir de nada, y el responsable de las decisiones que tomes y culpable eres tú. ¿Comprende? Entonces, algo que necesito que entendamos es que deberíamos ser un poco más celosos del nivel de relación que establecemos con nuestro pastor. Porque como ya se los mencioné en algún momento, si usted realmente me considera su pastor, su líder y su guía espiritual, lo menos que yo esperaría de usted es conexión, respeto y honra. Y esto no se obtiene a la distancia. No puedes estarte alimentando de otra mesa y menospreciando la mesa de aquel que Dios estableció para alimentarte. Necesitamos como hijos de Dios entender esto, y esta expresión aplica también a todos los pastores que viven bajo cobertura. ¿De quién te alimentas? Porque no por el hecho de ser pastores significa que dejamos de ser ovejas. Y creo que a veces nos falta la humildad para entender que nuestra posición no nos exime, piensan así, les exime de seguir atendiendo a la voz de su pastor. Y no es así. Entonces, si yo quiero oír la voz de Dios y familiarizarme con la voz de Dios, yo necesito conectarme a mi autoridad espiritual y tengo que alimentarme del alimento espiritual que Él me brinda y aprender a vivir bajo su autoridad. ¿Por qué? Porque he aceptado que a través de su guianza y dirección Dios va a prosperar mi vida. Ahora, si esto yo no lo estoy aceptando, tu desconexión impide transmisión. Y necesitamos entender esta realidad. Yo no puedo tener más de Dios si no me muevo en el orden de Dios. Y cuando la Escritura dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, hay una referencia metafórica cuando la Escritura menciona mano a la expresión bíblica del apóstol Pablo, dada en Efesios capítulo 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa es la poderosa mano de Dios.
Es el cuerpo gobernante de la iglesia, son los ministerios de gobierno. Si yo no aprendo a vivir bajo autoridad, no podré ser exaltado, no podré ser bendecido, no podré ser prosperado. Hay personas que se conforman solo con pertenecer a una iglesia y el pastor que preside en esa iglesia nunca llega a ser su pastor, es el pastor de la iglesia. No tienen una vida pastoral en sus vidas que les resulte en una ganancia, en un beneficio, en una ventaja para enfrentar la vida. Y por esa razón son fácilmente susceptibles de personas que los pueden engañar y desviar del propósito de Dios, porque no tienen un pastor, ni tienen la confianza para decir: oye pastor, me están comentando esto, mi corazón se ha inquietado y a mí me gustaría que tú me pudieras hablar respecto de este tema. ¿Qué sucede? Prefieren prejuiciarse, prefieren muchas veces alejarse y en otras tantas distanciarse, y todo esto resulta en un cúmulo de decisiones que terminarán afectando a la persona que está tomando las decisiones. ¿Comprende? ¿Cómo podré escuchar la voz de Dios? Comparte la palabra de Dios. No hay mejor forma de aprender que enseñando. Yo le diría a usted: ¿a cuántos está discipulando? Porque esta fue la ordenanza del Señor Jesucristo. No solamente Él dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo. Es parte de la gran comisión, ir y predicar, hablar las buenas nuevas del evangelio. Pero también la Escritura dice que hagamos discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que Él nos había enseñado. ¿A cuántas personas estamos discipulando? Sería bueno que tomáramos responsabilidad y llegar a nuestros hogares, tal vez con nuestros familiares que no se congregan, y pudiéramos platicarles un poco de lo que aprendimos. Te aseguro que ese conocimiento se reafirmaría en ti. Y no podemos llegar muchas veces con una estructura muy formal de decir: quiero que escuches lo que hoy aprendí en la iglesia. No, ¿por qué no llegas con tu cónyuge y le dices: oye, ¿qué crees? Hoy el pastor dijo algo bien loco. Ya vas a captar su atención. Ah, sí, ¿qué dijo? Pues fíjate que dijo. Y entonces le platicas sin formalismos, solo le comunicas lo que Dios habló a tu corazón. Y podemos hacer de la enseñanza parte de nuestra sobremesa, en lugar de tener como plato principal a personas que después de devorarlas no nos va a dejar nada bueno. Mejor meditemos en lo que la Escritura enseña y reafirmemos. Tal vez puedas platicar con tus familiares y les digas: hoy el pastor nos enseñó cuáles son las características de una doctrina bíblica. Son 3 las fundamentales, ¿se acuerda? Téngalas presente. ¿Qué más necesito hacer? Ayunar. El ayuno me va a permitir enseñarle a todo mi ser que mi espíritu es el que está a cargo en mi vida. Porque usted puede tener a cargo su cuerpo, y de acuerdo a donde su cuerpo le dirija, usted va a ir corriendo. Usted vive bajo la premisa de la necesidad, porque el cuerpo representa lo que necesitamos. Si usted vive de forma emocional y de acuerdo a lo que siente actúa, quien está a cargo es el alma, sus emociones. Pero si el espíritu en usted es el que está a cargo, entonces, de acuerdo a lo dicho por el Señor Jesucristo, cuando Él enseñó que Dios es espíritu, es que entendemos entonces que estamos estableciendo un vínculo de naturalezas con Dios, lo cual me da a mí la capacidad para poder ser dirigido por Él, y que a través de mi espíritu todo mi ser esté sujeto a la voluntad de Dios. Ay, pastor, es que yo no ayuno porque después de media hora ya es más, desde pensarlo un día antes me da más hambre.
Ya estoy pensando, mañana voy a ayunar. Bueno, pues voy a comer el doble para aguantar. ¿Y cuál es la realidad? Pues que no necesitamos comer el doble para aguantar. Necesitamos aprender a ejercer dominio sobre nuestros impulsos, sobre nuestras necesidades. Amén. Necesitamos tener la disposición y humildad para recibir y obedecer la voz de Dios. ¿De qué nos serviría el escuchar la voz de Dios si no tenemos la disposición para obedecerla? ¿De qué nos serviría, amados hermanos, el estar diciéndole al Señor, háblame, 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 si al final solo vamos a hacer lo que nosotros queremos? Por eso es que requerimos de disposición y humildad para poder escuchar la voz de Dios. Y Dios está hablando. En este tiempo Dios está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Sí estamos escuchando la voz de Dios o estamos escuchando cosas que ni siquiera corresponden con lo que Dios quiere para nuestra vida? Usted y yo necesitamos oír la voz de Dios. Y mire, terminamos con este pasaje de Ezequiel capítulo 3, verso 10. Y es maravilloso lo que Dios le habla a Ezequiel. Y dice la escritura, luego me dijo, hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón. Escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón. ¿Sabe cuándo atesoramos las palabras de alguien? Cuando ese alguien para nosotros es importante. Y nadie se convierte en alguien importante para nosotros de la noche a la mañana. Las personas se vuelven importantes para nosotros en razón de la convivencia, en razón de la cercanía, en la relación de la exposición. ¿Comprende? Tenemos que acercarnos a Dios y buscar desarrollar con Él una relación que me permita conocer mejor su corazón. Buscaré día a día empaparme más de su palabra, para cuando su voz resuene en mi interior, yo pueda identificar si es Dios quien me está hablando. No es mi corazón, no son mis complejos, no son mis traumas, no es el diablo, es Dios. Porque hay una convicción dentro de mí, porque escucho y conozco su voz. Va a haber ocasiones en las cuales Dios pueda pedir a tu vida cosas que te impliquen un sacrificio, pero con las cuales Dios quiere probar tu obediencia. Por ejemplo, ¿a qué profeta Dios le dice que ame a una prostituta y que tenga con ella hijos de prostitución? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le está pidiendo eso? Porque Dios quiere usar su vida para darle un ejemplo al pueblo de Israel de cómo Él los ha amado. Que siendo impuros e inmundos e inmerecedores, Él los ha amado. Al profeta Ezequiel, Dios le dice: quiero que andes desnudo. Y es más, le hace una petición todavía en un nivel más alto: y quiero que guises tu comida con excremento humano. Y es ahí donde Ezequiel brinca y dice: no te pases, Dios, no inventes, no. El andar desnudo te lo paso. Porque es una expresión simbólica de la manera en la cual el pueblo va a ser despojado de todo lo que tú les has dado.
y cómo van a vivir un cautiverio y una etapa muy dura en su vida a causa de su duro corazón. Pero considera, Señor, y ahí se da la relación interactiva, que nunca nada inmundo ha entrado en mi boca. Y Dios le dice: va, bórralo del excremento. Hay personas a las cuales Dios les dice que hagan determinadas cosas, y como no tienen que ver con sus intereses, hasta reprenden al Señor diciendo: aléjate de mí, Satanás. Y debemos de tener cuidado, porque Dios siempre nos va a guiar a toda verdad. Y debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu y buscar que a través de su palabra haya un fundamento que me dé luz en relación a la dirección que creo que estoy recibiendo de parte de Dios a través del texto sagrado. Debo de tener la confirmación del Espíritu y debo de tener la aprobación de mi autoridad espiritual respecto de aquello que considero que Dios me está hablando. Ahora, le hago un paréntesis. No vengas conmigo avisándome, porque el que tú vengas conmigo avisándome que tomaste una decisión me excluye de poder tomar una decisión que te beneficie y orientarte. Si tú vienes y me avisas, te dejo hacer lo que se te pegue la gana, porque tú ya tomaste la decisión. Si tú vienes y me dices: pienso que Dios me está dirigiendo y que Dios me está guiando, dime qué piensas tú, me haces responsable de lo que te voy a decir. Y entonces debo de tener cuidado con lo que te voy a decir, porque voy a dirigir tu vida en una dirección que, si no me aseguro que es Dios guiándonos, vas a sufrir y a mí me va a ir mal. Por eso es tan importante y valioso el tener vida pastoral, porque echa sus responsabilidades sobre otro. Y entonces el día de Cristo, así me dijo Él, quedas disculpado, y quien lo paga es Él. Y entonces va a venir Dios y me va a decir: ¿por qué le dijiste a mi hijo o a mi hija que hiciera esto? ¿Comprende? No venga avisando. No funciona así. Hay personas que dicen: pastor, me voy a dar de baja del ministerio porque Dios así me lo mostró. Si Dios ya te lo mostró, ¿qué te puedo decir yo, que soy un simple mortal? No esperes que te detenga. Ni siquiera cuando vengas y me digas: he tomado la decisión de irme de la iglesia. Pues vete. Pero ¿por qué no me rogó? Significa que nunca me amó. No, pues si tú me estás avisando, tú no me estás involucrando. Si tú vinieras a mí y me dijeras: pastor, estoy siendo persuadido para alejarme de la iglesia, para apartarme de la iglesia, y yo vengo a ti pidiéndote que me des dirección, es muy diferente a venir y avisarme. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, y esta siempre vendrá a través del canal de la palabra escrita, el Espíritu de Dios y tu autoridad espiritual. Si estas tres están en armonía, es Dios hablándote. Si la palabra escrita y el Espíritu que arde en ti están en armonía y el pastor no te lo autoriza, es tiempo de esperar y orar. Si el pastor está en armonía con lo que está escrito y tú dices: pero es que el Espíritu me está moviendo en otra dirección, no es el Espíritu, porque el Espíritu jamás va a contradecir lo escrito. Si el pastor y el Espíritu, y lo pongo entre comillas, están de acuerdo en que algo, que tomes una decisión que contradice lo que está escrito,
el aparente espíritu y el pastor están mal, porque la Biblia no puede equivocarse. Es un texto inspirado por Dios y es perfecta de principio a fin. Y yo muchas veces se los he dicho: si algún día les enseño algo que contradiga lo que la palabra escrita enseña, yo estoy mal y la palabra de Dios está bien. Amén. Pero tengamos criterio para discernir y escuchar la voz de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor.